Hola, hola. Vamos a ir iniciando la clase de hoy. Vamos a hacer unos modelos de examen, ya de primer parcial. A ver, aquí tengo dos modelos. Vamos a hacer este primero. Ya, este es el primer parcial del multigrupo, ya de la Facultad de Computación. Entonces vamos a ir haciendo este de acá. Ya, entonces empezamos con el modelo de examen. La primera pregunta dice: ¿cuántos gramos de cobre se requiere para construir un cascarón esférico hueco con un radio interior de 5,7 centímetros y un radio exterior de 5,75 centímetros? La densidad del cobre es 8,93 gramos centímetro cúbico. Ya. Entonces, aquí nos están diciendo, nos dan la fórmula de volumen de una esfera y densidad, ¿no? Densidad, masa sobre volumen. Lo que nos dicen acá en este problema es que primero tenemos que un cascarón vacío, o sea, una esfera, pero una esfera hueca. A ver, ya, así, ¿no? Esta sería la esfera, una esfera tridimensional, pero esta esfera nos dicen que tiene que estar hueca, o sea, tiene que estar así por dentro, ¿no? Hueca, vacía. Solamente va a haber aquí masa, por dentro va a estar hueca, ¿no? Eso es lo que nos dice el ejercicio. Ahora lo voy a hacer con esto. Aquí está, esta es una esfera, pero esta esfera tiene que estar hueca, ¿no? Hueca. Ya. Lo que nos dan de datos son los radios, ¿no? El radio interior y el radio exterior. En este caso nos dice que tiene un radio interior, este es el radio interior, y tiene un radio exterior, ¿no? Un radio exterior sería este de acá, bueno, hasta acá, del centro hasta el punto exterior. Ya, entonces estos podríamos llamarlos radio E, de radio exterior, y el otro lo podemos llamar radio I, ¿no? De radio interior. Entonces tenemos esos dos datos. El radio interior nos dicen que es 5,7 centímetros, ¿no? 5,7 centímetros. Y el radio exterior es 5,75 centímetros. Ya, tenemos eso. Nos dicen que este cascarón vacío, de lo que va a estar hecho, de toda esta masa que va a tener, va a ser cobre. Y nos dicen que la densidad del cobre, Cu, es 8,93 gramos centímetro cúbico. Que es lo mismo, no cc es lo mismo que centímetro cúbico. Ya. Entonces tenemos eso. Tenemos eso. Y queremos saber cuál es los gramos de cobre necesarios para construir este cascarón vacío. ¿Cuál sería la masa necesaria? Entonces, para poder saber la masa necesaria, primero tenemos que saber, vamos a usar esta, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Vamos a ocupar esta, que nos dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Despejamos la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. En este caso, la densidad del material, que es el cobre, ya lo tenemos, aquí está, es dato. ¿Y cuál el volumen? ¿Cuál volumen? El volumen de toda esta parte que va a contener la masa, todo este cascarón, el volumen del cascarón. Ya. En este caso, el dato que nos falta es el volumen del cascarón. Ahora, ¿cómo obtenemos ese volumen? Hay varias maneras de obtener el volumen del cascarón. Aquí nos están dando la fórmula para calcular el volumen de una esfera, ¿no? Pero ahorita esto no es una esfera, es un cascarón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el volumen del radio exterior como si fuera una esfera completa. Y luego vamos a calcular el volumen con el radio interior. Vamos a hacer esto. Aquí. Vamos a calcular el volumen con el radio exterior como si fuera una esfera completa, digamos, ¿no? Completamente llena de materia. Y luego el volumen del radio interior,
igual como si fueran dos esferas separadas, ¿no? Y luego lo vamos a restar. Cuando lo restemos, lo que va a pasar es que al volumen exterior le estamos quitando el volumen interior. Y lo que nos va a quedar va a ser el cascarón. Esa como superficie, ¿no? Franja, esa franja. Y eso es lo que queremos. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a calcular el volumen exterior, luego el volumen interior y nos va a quedar el volumen del cascarón. Ya. Entonces vamos calculando eso. Primero calculamos el volumen exterior. Usamos la fórmula 4 tercios pi radio exterior al cubo. Reemplazamos. El volumen exterior va a ser 4 tercios pi radio exterior. El radio exterior es 5,75 centímetros. Lo vamos a dejar en centímetros. 5,75 centímetros cúbicos. 5,75 centímetros elevado al cubo. ¿Cuánto sale eso? ¿Me ayudan con los cálculos? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? Hola, hola. ¿Hay alguien? A ver. 4 tercios por pi por 5,75 al cubo. Ya, sería 796,33 centímetros cúbicos. Ya, lo mismo con el volumen interior, 4 tercios pi radio interior al cubo. Entonces, el volumen interior va a ser 4 tercios pi, el radio interior es 5,7 centímetros al cubo. Y calculamos eso. Va a salir volumen interior 775,73 centímetros cúbicos. Listo, ya tenemos. Ahora, el volumen del cascarón va a ser el volumen exterior menos el volumen interior. Volumen exterior 796,33 menos 775,73. Calculamos eso. Punto 33 menos 775,73 sale el volumen del cascarón 20,6 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Ya tenemos eso. Ahora podemos calcular la masa necesaria. La masa va a ser la densidad 893 gramos centímetro cúbico por el volumen del cascarón, que es 20,6 centímetros cúbicos, ¿no? Se va centímetro cúbico con centímetro cúbico, nos va a quedar gramos. Por lo tanto, la masa va a ser 20,6 por 893.
20,6 por 8,93 sale 183,958 gramos. Y esa sería la masa, ¿no? Y ese sería este ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende? Hola, hola. Bueno, continuamos entonces con el segundo ejercicio. Dice lo siguiente. El corazón de un hombre late aproximadamente 70 veces por minuto. Calcular el número de veces que late durante toda la vida de un hombre que alcance el promedio de los 70 años. Dar la respuesta en notación científica. Ya nos dice que late 70 veces, ¿no?, por minuto el corazón de un hombre y queremos calcular el número de veces que late durante toda la vida de un hombre que alcanza los 70 años. 70 años. Ya. Entonces, estos años tenemos que llevarlos a minutos para poder trabajar con una misma notación. Entonces, ponemos aquí un año es igual a 365 días. Ponemos acá un día es igual a 1440 minutos, si no estoy mal. Y listo. Con eso calcularíamos en cuántos minutos hay en 70 años. ¿No? ¿Cuántos minutos hay en 70 años? Se va año con año, día con día, y va a ser 70 por 375 por 1440. La respuesta sería en notación científica 3,679 por 10 a la 7 minutos. Esos serían los minutos que hay en un año, en 70 años. Ya. Ahora queremos ver cuántas veces va a latir. Entonces lo que podemos poner es, si late 70 veces, ¿no?, en un minuto, bueno, o al revés, al revés. En un minuto late 70 veces. En un minuto late 70 veces. En 3,67, una regla de 3 simple. 67,9 por 10 a las 7 minutos. ¿Cuántas veces late? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar y dividir, ¿no? Vamos a multiplicar este con este y luego este con este vamos a dividir. Calculamos. Entonces va a ser 3,679 por 10 a las 7 minutos por 70 veces dividido entre un minuto. Minuto con minuto se va, no va a quedar veces. Vamos a ver cuánto sale. Entonces el resultado sale 2,57 por 10 a las 9 veces. Y esas serían las veces que late en 70 años. En notación científica, ¿no? Nada más. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Una pregunta, disculpa. ¿Se Sí, escucha? sí se escucha. Este, ¿Es la auxiliatura para el parcial, para el primer parcial? Sí, para el primer parcial es un modelo del primer parcial. Oye, pero eso del cascarón casi como que nunca lo hemos visto, digamos, lo que estaban haciendo en la tele. Es el multigrupo. ¿Van a dar multigrupo o no? No sé. Porque si es multigrupo pueden tocar temas de distintos ingenieros, digamos. Pero no sé si es multigrupo, es así como este, digamos. No, Ah, ya. ya, porque lo hacen, ahí está, lo hacen todos los ingenieros del Excel. Claro, ya, ya. Ya. Ahora vamos a hacer el tercero.
A ver, dice, si se escogen el norte y el este como direcciones perpendiculares de referencia, ¿cuáles son los componentes de un vector con un módulo 100 kilómetros y una dirección de 30 grados? Entonces, aquí lo mismo, vamos a hacer un plano cartesiano y nos dicen que estamos poniendo de referencia el norte, que es hacia arriba, y el este, que es hacia la derecha. Eh, Son direcciones perpendiculares, forman 90 grados entre sí. ¿Cuáles son las componentes de un vector con un módulo 100 kilómetros y una dirección de 30 grados? Y entonces acá vamos a tener un vector con, aquí, con un módulo de 100 kilómetros y una dirección de 30 grados. Digamos eso. ¿No? Aquí sería 30 grados. Ya. Este vector lo vamos a llamar B. Entonces, este vector nos piden saber cuáles son las componentes de un vector tiene un módulo, tiene una magnitud de 100 kilómetros y tiene una dirección de 30. Queremos saber las componentes. O sea, este vector lo vamos a descomponer. Lo vamos a descomponer en dos. En su vector en X, que sería este, y su vector en Y, ¿no? Que sería este de acá. Entonces, este sería el vector X y este sería el vector Y. Y queremos calcular eso. Entonces, para calcular eso, lo que nosotros vamos a ocupar va a ser las fórmulas de trigonometría, seno y coseno. Aquí, si se dan cuenta, se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí, ahí, 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 digamos, ya, ahí. Se forma un triángulo rectángulo y este vector que acabo de hacer es exactamente el mismo que este. Es una copia prácticamente este que este. Por lo tanto, podemos decir que el tamaño de este vector es BY también. El tamaño de este vector va a ser BY, que es el mismo. Entonces, sabiendo eso, podemos utilizar la fórmula, puede ser seno del ángulo, ¿no? El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, con esas dos fórmulas vamos a trabajar. En este caso, el seno sería de 30 grados, que es el cateto opuesto a este ángulo, que sería BY, que es el que está más alejado. BY sobre la hipotenusa, que en este caso es este, el rojo, que es el módulo de B. Y de acá despejamos, ¿no? BY va a ser igual al módulo de B, o tamaño, por el seno de 30 grados. Por lo tanto, el vector Y va a ser igual a su módulo, que es 100 kilómetros, por el seno de 30 grados. Y con eso obtendríamos su componente en Y. Vamos a ver. 100 por el seno de 30 grados. 50 kilómetros. Este sería la primer componente, ¿no? La componente en Y. Ahora hacemos lo mismo con coseno de 30. Va a ser igual, el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno va a ser el cateto adyacente, que es el que está al lado, que es Bx, sobre la hipotenusa, que es el módulo de B. Despejamos Bx, nos va a quedar módulo de B por el coseno de 30 grados. Bx va a ser igual al módulo de B, que es 100 kilómetros, por el coseno de 30 grados. Y con esto calcularíamos su componente en X. ¿Verdad? Coseno. Sería 86,6 kilómetros. Y listo. Nada más. Esos serían las componentes de A. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, continuamos. Continuamos. El 4. El 4 nos dice, es un ejercicio de estática. Nos dice, tenemos un bloque de peso 50 libras fuerza. Aquí peso 50 libras fuerza. Se sostiene por la cuerda 1 y 2. 1 y 2. ¿Cuáles son las tensiones de las cuerdas? Ya, en este caso, aquí va a haber, ¿no?, un peso hacia abajo. Y va a haber una tensión en la cuerda 1. Y en esta tensión, ¿cuál es la tensión en la cuerda 2? Ya, en este caso, aquí va a haber una tensión en la cuerda 1. Y en esta tensión, ¿cuál es la tensión en la cuerda 2? Ya, en este caso, aquí va a haber, ¿no?, un peso hacia abajo.
Acá va a haber una tensión 1, y acá va a haber una tensión 2. Este es el punto donde se intersectan las tres fuerzas. Entonces lo vamos a graficar en un plano cartesiano, aquí y aquí. Y lo vamos a graficar acá los vectores, ¿no? Para que se vean mejor. Acá va a estar el peso, acá va a estar la tensión 2 y acá va a estar la tensión 1. Bueno, esta tensión es un poquito más elevada, es un poco más así. Ahí está. Ya. Entonces, los ángulos acá me dicen que es 30 grados, acá. Y acá me dicen que es 45 grados. Ya. En este caso, esta sería la tensión 2, esta sería la tensión 1. Y este sería el peso, que es 50 libras fuerza. Ya. Ahora que tenemos esto, vamos a calcular las tensiones. ¿Cómo vamos a calcular las tensiones? Vamos a ocupar la ley de Seno, que se ocupa para todos estos ejercicios de estática. ¿Qué se necesita para aplicar la ley de Seno? Se necesita saber los tres vectores. Primero, tener tres vectores, como tenemos acá. Uno, dos, tres vectores. Como casi todos los ejercicios de estática, digamos. No todos los ejercicios de estática tienen tres vectores. Luego, tenemos que tener el valor de uno de esos vectores, como este. Tenemos ya el valor del peso. Y luego tener algún ángulo, digamos, ¿no? Aquí tenemos ángulo. Y ya, con esto trabajamos. El primer paso es calcular los ángulos entre los vectores. Por ejemplo, el ángulo de aquí hasta acá, ¿no? Este ángulo. Si acá hay 30, acá hay 90, porque son perpendiculares. 90 más 30, 120 grados. Por lo tanto, hay 120 grados entre el peso y la tensión 2. Lo mismo acá. Aquí va a haber 90, y acá hay 45, por lo tanto, entre el peso y la tensión 1 va a haber 135 grados. Y el último de acá hasta acá, ¿no? Aquí hay 45, ¿no? Porque es 45 más 45, los 90. Y acá tendría que haber 60, ¿no? 60 más 30, los 90. Entonces 45 más 60 me va a dar 105 grados. Listo. Ya tenemos todos los ángulos y aplicamos la ley de seno. Para aplicar la ley de seno, escribimos cualquiera de los vectores, peso, entre el seno de su ángulo opuesto. Este es el peso, su ángulo opuesto sería 105 grados, entre el seno de 105 grados. Igual, otro vector, tensión 2. Tensión 2 entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto? Es 135. Igual, tensión 1 entre el seno de su ángulo opuesto. Tensión 1, su ángulo opuesto es 120. Listo. Y ya está, ya tenemos esta igualdad. Ahora podemos agarrar la parte que nosotros querramos de la igualdad. Por ejemplo, esto de acá, podemos agarrar primero, que nos dice, a ver, esto de acá, nos dice que el peso entre el seno de 105 grados es igual a la tensión 2 entre el seno de 135 grados. Despejamos tensión 2, nos va a quedar igual al peso entre el seno de 105 grados. Este que está dividiendo pasa a multiplicar por el seno de 135 grados. Ya, listo. Y reemplazamos, ¿no? La tensión 2 va a ser igual al peso, que es 50 libra fuerza entre el seno de 105 grados por el seno de 135 grados. Y con esto obtendríamos la tensión 2 en libra fuerza. A ver. 50 entre el seno de 105 grados por el seno de 135 grados. Con esto obtendríamos 36,6 libra fuerza. Aquí estaría la tensión 2. Ahora que tenemos la tensión 2, podemos calcular la tensión 1. Podemos agarrar otra igualdad, podemos agarrar esta entre este y este, ¿no? Entonces ponemos el peso entre el seno de 105 grados es igual a la tensión 1, ¿no? Entre el seno de 120 grados, ¿no? Que es este de acá. Ya. Entonces aquí despejamos, ¿no? La tensión 1 va a ser igual
al peso entre el seno de 105 grados por el seno de 120 grados, que este que estaba dividiendo pasó a multiplicar. El peso es 50 libras fuerza entre el seno de 105 grados por el seno de 120 grados. Y con esto obtenemos la tensión 1. Vamos a ver cuánto sale. Sería 44,83 libras fuerza, ¿no? Y listo. Y esas serían las dos tensiones de la cuerda. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Libra fuerza, ¿de dónde sacaste? El dato está en libras fuerza. Aquí está. Ya. Está bien, gracias. Ya. Entonces seguimos con el otro ejercicio. Este de acá. Ya. Dice un puente de 120 metros de largo. A ver, tenemos aquí un puente. ¿No? Por acá. Un puente de 120 metros de largo. Está en posición horizontal mediante dos columnas situadas en los extremos. Ya, aquí hay dos columnas, ¿no? Aquí va a haber dos columnas. Aquí. Calcular las reacciones de las columnas cuando hay tres autos. Ya. Entonces, nos dicen que de aquí hasta, bueno, toda la distancia, ¿no? Del puente, todo esto es 120 metros. Toda la distancia del puente. Nos dicen también que hay tres autos en el puente. Uno a 35, uno a 35, digamos por acá, auto 1. Otro a 65, un poco más de la mitad, auto 2. Y otro a 90, digamos por acá, auto 3. Tenemos esos tres autos. Calcular las reacciones de las columnas, ¿no? Estas columnas son las que van a soportar todo el peso. La vamos a llamar columna A y la vamos a llamar columna B. Va a haber una reacción, ¿no? La reacción de A. Y acá va a haber otra reacción, la reacción de B, ¿no? Que son las que soportan el peso. Las que soportan el peso. Entonces, luego de eso nos dicen que hay varios pesos, ¿no? De los autos. Y también el puente, de hecho el puente también tiene un peso. Aquí vamos a ir poniendo, este va a ser el peso del puente. Este va a ser el peso del auto 1. Acá sería el peso del auto 2. Y acá sería el peso del auto 3. Listo. Y nos dicen las distancias, ¿no? Desde uno de los extremos, podemos agarrar el extremo A. Desde el extremo A hasta el primer auto nos dicen que hay 35 metros. Desde el extremo A hasta el segundo, bueno, hasta la altura del puente. Siempre el peso del puente, por si acaso, se pone en la mitad. Siempre el peso del puente es en la mitad del puente. O sea, hasta acá hay 60 metros, que es la mitad de 120. Luego, la distancia al auto 2 es 65 metros. Y la distancia al auto 3, acá, nos dicen que es 90 metros, ¿no? Listo, tenemos eso. Después también tenemos los datos. El peso 1 es igual a 1600 kilogramos fuerza. El peso 2 es igual a 1100 kilogramos fuerza. Y el peso 3 es igual a 1300 kilogramos fuerza. Bueno, y el peso del puente, 10.200 kilogramos fuerza, ¿no? Listo. Ya, tenemos eso. Entonces, lo que nos piden calcular es esta reacción, la reacción A y la reacción B. Entonces vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Existen dos, ¿no? Dos condiciones de equilibrio. Aplicamos la primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿no? En este caso, las únicas fuerzas que hay acá son fuerzas hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Las reacciones hacia arriba y los pesos hacia abajo.
Por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de fuerzas va a ser en Y, porque no hay fuerzas en X, no hay ninguna fuerza así. Entonces, las fuerzas que estén hacia arriba positivas y las que estén hacia abajo negativas. Por lo tanto, la reacción en A va a ser positiva, la reacción en B va a ser negativa y los pesos van a ser negativos. Perdón, acá. Negativos. Menos el peso del puente. Igual a 0. Y nos queda esta igualdad. Podemos despejar la reacción en A más la reacción en B va a ser igual al peso 1 más el peso 2 más el peso 3 más el peso del puente. En otras palabras, si se dan cuenta, acá dice que la suma de las dos reacciones, que es de la reacción A y la reacción B, es igual a la suma de todos los pesos. Entonces eso tiene sentido porque estas reacciones están soportando, estas dos reacciones, todo el peso de acá, ¿no? Esas dos reacciones soportan todo el peso de acá. Por eso es que la suma de ambas reacciones es igual a todo el peso. Bien, lo que queremos encontrar son las reacciones. Pero acá tenemos dos incógnitas, la reacción A y tenemos la reacción B como incógnita. Todo esto es dato. Así que ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque nos falta un dato. Así que nos vamos a ir a la segunda condición de equilibrio. Nos vamos a la segunda condición de equilibrio. Lo vamos a poner por acá. Segunda condición de equilibrio. Entonces, la segunda condición de equilibrio nos dice que la suma de todos los momentos es igual a 0. Siendo los momentos hacia acá positivos y siendo los momentos hacia este lado de giro negativo. Y sabiendo que el momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Acá vamos a poner momento igual fuerza por distancia. Ya, empezamos entonces. Para resolver este ejercicio tenemos que establecer cuál va a ser nuestro eje de referencia, nuestro punto fijo. Nuestro punto fijo puede ser acá o puede ser acá, cualquiera de los dos. En este caso, el mejor sería tomar de punto de fijo el punto A, ¿no? Porque las distancias de A hasta el peso 1 es dato, de la distancia de A hasta el peso del puente es dato, ¿no? Mejor sería tomar el punto A. Entonces empezamos. Tomamos el punto A como punto fijo. Empezamos de derecha a izquierda. ¿Qué fuerzas hay? La primera de derecha a izquierda es la reacción en B. Entonces lo ponemos acá. Reacción en B. No, el primer momento. Por la distancia. Dijimos que el momento era fuerza por distancia. Esta es la fuerza. La distancia desde el punto B hasta el eje de referencia es 120 metros, que es la distancia del extremo al extremo. Entonces acá por 120 metros. Ahora hay que ver si este momento es positivo o negativo. Este momento apunta hacia arriba y va a tomar este giro, ¿no? Va a tomar este giro. Este va a ser el giro que va a girar a través de nuestro eje de referencia, ¿no? Es un giro antihorario que va en contra de las agujas del reloj. Y ese tipo de giro es un giro positivo. Entonces este es un momento positivo. Ya, seguimos. El siguiente va a ser el peso 3. El peso 3 va a girar en este sentido a través de nuestro eje de referencia. Ese tipo de giro es un giro negativo. Entonces, peso va a ser negativo, peso 3 por la distancia que hay del peso 3 hasta el eje de referencia. Eso es 90 metros. Seguimos. El peso 2 igual va a ser negativo porque este es el giro. Será acá peso 2 por la distancia. La distancia del peso 2 al punto de referencia es 65 metros. Seguimos. El peso del puente también va a ser negativo, su momento. La distancia es 60 metros. Seguimos. El peso 1 igual va a ser negativo, su momento. Menos peso 1 por su distancia, 35 metros. Listo. La última fuerza, que es la reacción A, no se la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque la reacción A está sobre el eje de referencia. Prácticamente no hay distancia. De la reacción al eje no hay una distancia. Es cero, digamos. Por eso no se lo toma en cuenta la reacción A. Ahí acabaría y pondríamos directo igual a cero, ¿no? La suma de todos estos momentos, que es esto de acá, es igual a cero. Ya.
Ya tenemos esa ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es despejar. Vamos a despejar reacción B por 120 metros y todo lo demás lo pasamos al otro lado como positivo. Peso 3 por 90 más peso 2 por 65 más peso del puente por 60 más peso 1 por 35, ¿no? Y este 120 lo vamos a pasar a dividir. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer esto? Ahí. Y el 120 pasa a dividir. Y acá va a quedar peso 3. El peso 3 era 1300 kilogramos fuerza. 1300 kilogramos fuerza por 90 más, bueno, 90 metros, iguales metros, más peso 2, que es 1100 kilogramos fuerza, 1100 kilogramos fuerza por 65 metros, más el peso del puente, que es 10.200 kilogramos fuerza, 10.200 kilogramos fuerza por 60, más el peso 1, que es 1600 por 30, bueno, acá es kilogramos fuerza por 35 metros. Aquí, 60 metros. Listo. Ahora, aquí, si nos damos cuenta, en todos los términos hay metro, metro, metro y metro. El metro se repite en todos los términos. Por lo tanto, el metro se puede factorizar, ¿no? Factor común, caso 1, se podría factorizar y estos metros se eliminan con el metro de abajo. Todos estos metros se van a eliminar con este metro, porque se repiten todos los términos, ¿no? Factor común. Y lo podemos dividir, es como que queda así, ¿no? Metro por algo entre metro, ¿no? Y este se va con este. Se factorizó porque en todos los términos había un metro. Ya. Entonces queda así. Empezamos a calcularlo. Y el resultado nos va a quedar en kilogramos fuerza. Vamos a ver cuánto sale. 1300 por 90 más 1100 por 65 más 10.200 por 60 más 1600 por 35 dividido entre 120. Sale que la reacción B es 7137,5 kilogramos fuerza. Y esa sería la reacción de B. Ahora que tenemos la reacción de B, podemos calcular la reacción de A utilizando esta fórmula que estábamos ocupando. Por lo tanto, la reacción de A va a ser igual al peso 1 más el peso 2 más el peso 3 más el peso del puente menos la reacción B. Por lo tanto, la reacción A va a ser igual. El peso 1 más el peso 2 más el peso 3, 1600, 1100 y 1300. Sería 1600 más 1100 más 1300 más el peso del puente, 10.200 menos la reacción de B, que acabamos de calcularla, 7.137,5. 7.137,5. Y con esto obtenemos la reacción de A. Vamos a ver cuánto sale. A ver. 1600 kilogramos fuerza más 1100 kilogramos fuerza más 1300 kilogramos fuerza más 10.200 menos 7.137,5. Saldría 7.062,5 kilogramos fuerza. Entonces, y ese sería el valor de la reacción en A. Eso es lo que soportaría, ¿no? Listo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Entonces, ese sería el primer modelo. Vamos a hacer el otro. Aquí está. A ver. Mm,
Hacemos el primero. Ya, dice lo siguiente. Dado los puntos P1, P2 y P3, calcule el área del triángulo utilizando eh, concepto de vectores. Calcule los tres triángulos internos del triángulo. A ver, aquí hay un problemita. Estos son vectores de tres dimensiones. Mm, sí, aquí hay un problema porque en un vector de tridimensional, que hay tres dimensiones, no hay un solo triángulo, ¿no? El triángulo hay en un vector, en vectores de dos dimensiones, en un plano. Pero si hay vectores en tres dimensiones, entonces esto ya no es un plano, esto es una como pirámide, ¿no? Y habría varios triángulos, ¿no? Aquí hay un problema. Esto está mal. O sea, no debería haber este valor, ¿no? En Z. No debería haber ese valor. Mm, mm, mm. Ya. Entonces, vamos a trabajarlo sin ese valor, ¿no? Para ver cómo se resolvería. Sin este. Entonces, vamos a graficar este ejercicio en un plano cartesiano. Aquí, aquí, en un plano de dos dimensiones. En un plano de dos dimensiones, este va a ser X, este va a ser Y, y vamos a ir graficando. El punto 1 va a estar en X1, aquí, y en Y0. O sea, en X1 y Y0, acá va a estar el primer punto, punto 1. El punto 2 va a estar en X3, o sea, digamos acá es 2, acá es 3. En Y2, digamos acá es 1, acá es 2, acá. Acá va a estar el punto 2 y el punto 3 va a estar en X0 y Y1, o sea, acá. Este sería el punto 3. Listo. Y acá podemos calcular el área del triángulo, ¿no? Acá se forma un triángulo. Queremos calcular ese área, ¿no? Digamos. A ver, lo vamos a hacer con esto. Acá se forma un triángulo. Ahí, listo. Y aquí ya podemos calcular el área de este triángulo, si queremos. Y encuentre los tres ángulos internos del triángulo, ¿no? Los tres ángulos internos sería este y este. Ya. Entonces, primero vamos a calcular el área del triángulo. Para calcular el área hay varias maneras. Lo podemos tomar como si fuera este, un rectángulo, así, así, ¿no? Un rectángulo. Y la fórmula para calcular este triángulo sería el área, ¿no? De todo el rectángulo. Acá, bueno, el área del triángulo va a ser igual al área de todo el rectángulo entre 2, la mitad sería el área del rectángulo entre 2. Y ahí obtendríamos el área del triángulo. Entonces es más fácil para nosotros calcular el área de un rectángulo. Entonces vamos a calcular el área del rectángulo y luego lo dividimos entre 2. Entre 2. Ya, para calcular el área del rectángulo tendríamos que saber simplemente dos datos, ¿no? Largo y alto. Pues este dato de acá y este dato de acá, ¿no? Nada más, para calcular el área del rectángulo. El área de un rectángulo, no se olviden que es lado o A por B, digamos, ¿no? Este va a ser el lado B y este es el A y este sería el lado B. A por B es el área del rectángulo. Entonces hay que calcular eso. Em, podemos, acá hay un triángulo rectángulo. Podemos calcular A. Esto vale 1 y esto de acá también vale 1. Si nos das cuenta, 1 y 1. También vale 1. Entonces podemos calcular A, que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, que es A al cuadrado, es igual a la suma de los catetos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Esto es Pitágoras. A va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es raíz de 2. Entonces A va a ser igual a raíz de 2. Listo. Ahora B. Para calcular B, igual acá se forma un triángulo rectángulo. En este caso, la hipotenusa va a ser B. Los catetos van a ser acá 1, 2. Acá va a ser 2 al cuadrado. Y acá es 1, 2 también. 2 al cuadrado. B va a ser igual a la raíz
de 4 más 4, b va a ser igual a la raíz de 8. Ya está. Ya tenemos los dos lados. Ahora calculemos el área del triángulo. El área del triángulo va a ser el área del rectángulo, que es a por b, que va a ser raíz de 2 por raíz de 8 dividido entre 2. ¿No? Dividido entre 2. Ya, calculemos eso. Vamos a ver cuánto sale. Sería raíz de 2 por raíz de 8 dividido entre 2. Sería 2. El área del triángulo sería 2 unidades cúbicas. Perdón, unidades cuadradas. Listo. Ya está. Ahora nos dice encuentre el lado de los ángulos internos. Para hacer eso podemos utilizar los mismos vectores. Por ejemplo, a ver, podríamos utilizar... ¿Qué podemos utilizar? Ah, mm, podemos dividir por acá. A ver. Acá no hay ningún ángulo recto, ese es el problema. Ya. Podemos calcular este ángulo de acá. Este ángulo de acá lo podemos calcular. Luego podemos calcular este ángulo de acá. Y los 180 le restamos estos dos ángulos. Y nos va a quedar este. Uno de los ángulos internos. Ya, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Este lo vamos a llamar ángulo B. Y este lo vamos a llamar ángulo A. Lo vamos a dejar así. Ya, pero vamos a calcular este. Este va a ser alfa. Y digamos que este va a ser tita. Ya. Hagamos eso. Entonces primero calculemos alfa. Alfa va a ser igual. Podemos usar seno o coseno, lo que querramos. En este caso, podríamos utilizar tangente. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto va a ser este lado, que es 2. Y el adyacente va a ser este, que igual es 2. Por lo tanto, alfa va a ser arcotangente o tangente a la menos 1 de 1. Eso es 45 grados. Ya, tenemos este dato que es 45. Lo mismo con este. Lo mismo con este. Este va a ser tangente de tita. Va a ser igual a cateto opuesto sobre adyacente. Opuesto es 1, adyacente es 1. Va a dar igual 1 entre 1. Esto va a dar lo mismo, ¿no? 45 grados. Listo. Entonces, si acá hay 45 grados y acá hay 45 grados, 45 más 45 es 90. Acá tiene que haber 180. 180 menos los 90. Entonces aquí ya podemos deducir que este ángulo de acá, a ver, este ángulo de acá es 90 grados. Lo voy a hacer con otro color. Ya. Este ángulo de acá es 90 grados. Listo. Ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Ahora nos faltan dos más. Con uno más suficiente. A ver, ¿cómo podemos calcularlo? A ver, a ver, a ver. Aquí podemos calcular este ángulo de acá. Y podríamos calcular este ángulo de acá, digamos, ¿no? A ver, creo que es más fácil este. Aquí podemos calcular este. Y luego este. Ya, eso vamos a hacer. Ya, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a calcular este ángulo de acá. Ya, vamos a acá trazar una línea recta. Lo primero es calcular este, que ya sabemos, pues si acá hay 45, acá tiene que haber igual 45. ¿No? 45. Ahora, lo siguiente es calcular este otro chiquitito. Para calcular este ángulo chiquitito, vamos a utilizar tangente. Lo vamos a, beta lo vamos a llamar. Para calcular beta vamos a utilizar tangente de beta, opuesto sobre adyacente, opuesto es este pedazo que es 1, adyacente es todo este pedazo que es 1, 2, 3, ¿no? Sí, 1, 2, 3. Entonces, eh, sí, 1, 2, 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente, despejamos. Nos va a quedar que beta es igual a tangente a la menos 1 o arcotangente de un tercio. Y con eso calcularíamos beta. Vamos a ver cuánto sale.
arcotangente de 1/3. Sería 18,43 grados. Ya tenemos este angulito de acá, este ángulo chiquitito. Ya. Ahora que sabemos eso, sabemos que este vale 45 y obviamente de aquí a aquí hay 90, porque son perpendiculares, ya podemos calcular el siguiente ángulo. Va a ser los 90 menos los 45 menos los 18,43. O sea, prácticamente los 90 le quitamos este 45, le quitamos este 18 y nos queda este ángulo de acá, que es el que queremos. Ya, vamos a ver cuánto sale. 26,57. Ya hasta ya tenemos el siguiente ángulo, este de acá, 26,57. Listo. Entonces, podemos ir anotándolo. El ángulo 1 va a ser 90 grados. El ángulo 2 va a ser 26,57 grados. Y el último, este de acá, pues sabemos que la suma de los tres ángulos, sabemos que 180 grados tiene que ser la suma de los tres ángulos. Y bueno, ya tenemos el 1 y el 2. El ángulo 3 va a ser igual a 180 menos el ángulo 1 menos el ángulo 2. 180 menos 90 menos 26,57 grados. Y con eso obtendríamos el ángulo 3. 63,43 grados. El ángulo 3 va a ser 63,43 grados. Y ahí estarían los tres ángulos. Y ahí estaría ese, ¿no? 63, 93 grados. 43. 43 grados. Listo. Y ya está. Y esa sería la respuesta. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Disculpa, no siempre es necesario, digamos, anotar en grado, ¿no? Porque ahorita lo hice el cálculo sin poner el grado y me salió igual. Sí, no siempre es importante. Solamente que a ver dónde podría ser. Cuando descompongamos vectores, digamos, acá, aquí sí. Aquí sí es importante. Cuando ocupemos grados en la Cuando ecuación. con seno, con coseno, ahí sí o Sí, sí, yo creo, ahí ¿no? sí o sí. Ajá, ahí sí o sí. Después no, aquí no es necesario. Ya, 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 gracias. ya. Ahora, este segundo ejercicio es lo mismo, de hecho solo cambia la longitud del puente, el peso del puente y lo demás es lo mismo que este que acabamos de hacer acá. Entonces por eso ese no lo vamos a hacer porque es lo mismo. Solo cambia 120 a 90 y el peso del puente, digamos, 10.200 a 10.500. Aquí está. No, ahí está. Después lo mismo. Entonces vamos a hacer el tercero. Ya. Entonces, este ejercicio dice, una esfera uniforme y lisa pesa 45 kilogramos fuerza, se encuentra en equilibrio apoyado en una pared vertical y un plano inclinado que forma un ángulo de 70 grados con la horizontal, tal como se muestra en la figura. Si se considera que no existe fricción entre la esfera y la superficie de contacto, determine las magnitudes de la fuerza de reacción de la pared RA y el plano inclinado RB sobre la esfera. Ya. Entonces, esta esfera al estar en contacto con una superficie va a provocarse dos reacciones. Una aquí que sería RA. A ver, RA, no, RB. Que RB lo está llamando al del plano inclinado, ¿no? Que siempre va a formar acá 90 grados con ese plano. Pero lo podemos trasladar acá. Aquí, RB. Es lo mismo, solo lo traslado un poquito más atrás. RB y RA, que es la reacción de la pared vertical, ¿no? RA. Esas dos reacciones
que están haciendo las paredes, la pared y el plano inclinado. Queremos calcular cuánto es. Ya. La esfera va a tener aquí un peso que es de 45 kilogramos fuerza y listo. Entonces, lo que vamos a hacer es todos estos tres vectores lo vamos a pasar a un plano inclinado. Lo pasamos aquí a un plano inclinado. Aquí, aquí. Y lo vamos a ir graficando. A ver. El primero, el peso hacia abajo. Después, la reacción B va a apuntar hacia este lado. ¿No? Hacia acá más o menos. Ahí. Ahí apunta la reacción B. Luego la reacción A va a apuntar hacia este lado, ¿no? Ahí está. Ya. Esta sería la reacción B, esta sería la reacción A y esta sería el peso. Esos son los tres vectores que actúan. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ejercicio de tres vectores. Es lo mismo que lo que hemos hecho por aquí, ¿no? Acá. Esto. Es lo mismo. Tenemos tres vectores, tenemos el dato de uno, tenemos un ángulo. Entonces podemos ocupar ley de seno acá. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá primero es calcular este ángulo de acá. Este ángulo de acá, este es importante, ¿no? Ese. Entonces, vamos a ver acá, ese ángulo sería entre este eje y este ángulo de acá sería el que queremos encontrar. Este ángulo de acá, que es el que queremos encontrar, eh, a ver cómo podemos hacer. Tenemos este de acá que es 70 grados. Este 70 grados se repite. ¿Dónde se repite? Ahorita vamos a ver dónde se repite. Hay una teoría de ángulos que es la siguiente. Si tenemos acá, digamos, 70 grados, ya, entre estos dos vectores, si nosotros trazamos dos líneas perpendiculares, digamos, con otro color lo voy a hacer. Trazamos aquí una línea perpendicular a este vector, ¿ya? Y trazamos acá otra línea perpendicular a este otro vector. Aquí prácticamente la línea roja, le voy a hacer de otro color. La línea roja es perpendicular a este vector de acá. Forma acá 90 grados. Y trazamos otra línea perpendicular a la horizontal, a esta de acá. Trazamos aquí una perpendicular, igual, que igual acá forma, ahí, aquí, ahí, que acá igual forma 90 grados. Aquí forma 90 grados. Entonces, el ángulo entre las dos perpendiculares al vector es el mismo que este. O sea, este 70 se repite acá. ¿Por qué se repite? Porque las líneas están como que se está aumentando 90 y 90, ¿no? Está aumentándose 90 y 90, son perpendiculares a ambos, así que este 70 se repite. Se repite este acá. Esa teoría de ángulo de dos líneas perpendiculares la vamos a aplicar acá. Aquí buscamos una perpendicular a esta línea, sería esta. Ahí está. Buscamos una perpendicular a esta de acá, sería esta. Por lo tanto, este ángulo de 70 se repite acá, ¿no? Entonces acá se repite. Ahí se repite. Entonces aquí se va a repetir. Ya sabemos que se repite ahí. Ahora queremos saber este chiquitito. Bueno, ya no es necesario este chiquitito, porque prácticamente solo queríamos este ángulo para después saber el ángulo entre los vectores. ¿Ya? Ahora que tenemos ese, ya podemos ir calculando el ángulo entre los vectores, que es importante para la ley de seno. Ya, a ver. Necesitaríamos este ángulo, que acá hay 90, acá hay 70, sería 160. Necesitaríamos este ángulo de acá, que acá es 90 grados, y necesitaríamos este de acá. Acá hay 90, 7, 8, 9, acá hay 20, ¿no? Acá hay 20, 90 más 20, 110 grados. Ya. Sumado todo, tendría que dar los 360, 110 más 90 es 200, 200 más 160 es 360 grados, que es la vuelta completa. Está bien, el peso es dato,
El peso es 45 kilogramos fuerza. Ya, y aplicamos ahora sí ya la ley de seno. Ley de seno. Agarramos cualquier vector, el peso entre el seno de su ángulo opuesto va a ser 160, igual, agarramos otro, digamos la reacción A, entre el seno de su ángulo opuesto de la reacción A va a ser 110, igual reacción B, entre el ángulo de su seno, perdón, entre el seno de su ángulo opuesto, 90 grados. Listo. Ahora sí, ahora con estas igualdades trabajamos. Digamos que queremos nosotros calcular la reacción B primero. Agarramos esta y agarramos esta, ¿no? Entonces, el peso entre el seno de 160 va a ser igual a la reacción B entre el seno de 90. Y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, la reacción B va a ser igual al peso, que es 45 kilogramos fuerza, entre el seno de 160. Ahora sí, ponemos 45 entre el seno de 160 grados. Saldría 131,57 kilogramos fuerza. Ya. Esta sería la reacción B, ¿no? La reacción de todo este plano inclinado. Ahora, nosotros queremos saber la reacción de A, esta de acá. Entonces trabajamos con eso. El peso entre el seno de su ángulo opuesto igual a la reacción A entre el seno de 110 grados. Ya. Entonces la reacción A va a ser igual al peso, que es 45 kilogramos fuerza, entre el seno de 160 grados por el seno de 110 grados. Vamos a ver cuánto sale. 123. 123,64 kilogramos fuerza. Listo. Ahí está. Entonces, esas serían las dos reacciones de reacción A y reacción B. Nada más. ¿Alguna duda? Ya, vamos a hacer el último. A ver. Ya. Entonces, este dice, utilizando las condiciones de equilibrio, encuentre las reacciones de los soportes A y B a la fuerza que se muestran en la gráfica con los siguientes datos. El soporte de A está al inicio de la barra, el soporte de B está 500 centímetros de A, 500 centímetros. La barra es uniforme, pesa 5 newtons y mide 8 metros. Ya, entonces mide 8 metros toda la barra. ¿No? Toda la barra mide 8 metros y tiene un peso. En la mitad de la barra va a haber acá un peso. Aquí un peso. Peso de la barra. De 5 newtons. La fuerza 1 es 4 newtons a 1 metro del punto A. O sea, de aquí a acá. O sea, de aquí a la fuerza 1. Ahí. Hay 1 metro. A ver. Después nos dice la fuerza 2 es de 9 newton, tiene un ángulo de 30 grados, aquí hay un ángulo de 30 grados, y se aplica a 2,5 del punto A, a 2,5 metros. Entonces aquí
2,5 metros. Y el tercero, 8 newton, 20 grados. Aquí hay 20 grados, me dice. Y está a 6 metros del punto A. Aquí está hasta por acá. Ahí, digamos, ¿no? Donde se aplica. A 6 metros. Ahí es donde se aplica. Bien. 6 metros del punto A, 20 grados. Y nos dan que W es 5 newton. Nos repite el dato. Ya, nos repite el dato. Bueno, a este lo vamos a llamar W nomás. Ya. Listo, entonces tenemos eso y nos piden calcular el peso de la reacción A y la reacción B, ¿no? Acá va a haber una reacción A hacia arriba, acá va a haber una reacción B hacia arriba. Ya, aplicamos las condiciones de equilibrio. A ver. La primera condición de equilibrio nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. En este caso solamente vamos a analizar fuerzas en Y. Fuerzas en Y. Por lo tanto, esta fuerza 2 la vamos a descomponer en su fuerza 2 en y esta fuerza 3 en su fuerza 3 en Y. ¿No? Sabemos que la fuerza 2 en Y va a ser igual a la fuerza 2 por el seno, ¿no? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a este es F2Y. Por la hipotenusa, que va a ser F2. Acá. F2 por el seno de 30 grados sería, ¿no? Porque es F2Y, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y F3Y va a ser igual a F3 por el seno de 20 grados. Lo mismo, el cateto opuesto es el cateto opuesto de este ángulo, y este es el mismo que este. Por lo tanto, es seno. Seno. Entonces, ahí está. Con eso calcularíamos F3Y y F2Y. Ya. Las que están hacia arriba son positivas, reacción A es positiva, reacción B es positiva, F3Y es positiva, F1 es negativa y F2Y es negativa. Reacción A, y el peso, ¿no? Y el peso del puente es negativo. Igual 0. Ya está. Sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, está todo. Entonces, todo es dato excepto reacción A y reacción B. Podemos despejar reacción A más reacción B. Esto va a ser igual a F1 más F2Y más peso del puente menos F3Y. No lo despejamos, lo pasamos al otro lado. Ya. Entonces, todo es dato excepto estos dos. Así que nos vamos a la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Nos dice, la suma de momentos es igual a cero. Los momentos hacia este lado es positivo y hacia este lado es negativo. Momento de fuerza por distancia. Escogemos cuál va a ser nuestro punto de apoyo, A o B. En este caso, el que más nos conviene es A. ¿Por qué? Porque tenemos la distancia desde el punto A hacia los distintos vectores, ¿no? Del punto B tendríamos que calcular la distancia de acá, la distancia acá, la distancia acá, o sea, hay que hacer cálculo. Entonces nos conviene el punto A. Empezamos de derecha a izquierda. El primero es F3Y. Entonces va a ser acá F3Y. Su distancia de F3Y es 6 metros por 6 metros. Positivo o negativo, apunta hacia arriba. Este sería su giro. Este tipo de giro es positivo. Seguimos. La reacción en B, ¿no? La reacción en B igual sería un giro positivo.
su distancia de B hasta el punto A, 500 centímetros, que eso es 5 metros. Seguimos. El peso del puente. Este peso del puente va a ser negativo por la distancia del puente al punto A. Dijimos que es la mitad de 8, 4. Seguimos, la fuerza 2 en Y, también negativo por la distancia que dijimos que es 2,5. El último, la fuerza 1, que igual es negativo por la distancia que era 1 metro. Ya. La reacción A no la tomamos en cuenta porque está sobre el punto A. Entonces, ahí acaba igual a 0. Ya. De aquí vamos a calcular la reacción B. Vamos a calcular la reacción B. Por lo tanto, despejamos la reacción B por 5 metros igual el peso del puente por 4 metros más F2Y por 2,5 metros más F1 por 1 metro y este de acá que es positivo como negativo, ¿no? F3Y por 6 metros. Listo. Por lo tanto, la reacción B va a ser igual. Aquí el 5 metros va a pasar a dividir el 5 metros. Y acá arriba va a quedar el peso del puente, que era 5 newtons. 5 newtons por 4 metros más, aunque es muy poco, ¿no? El peso del puente. No importa. Ya, el peso, la fuerza 2Y. La fuerza 2Y era la fuerza 2 por el seno de 30. Y la fuerza 2 es 9 newton. Por lo tanto, esto va a ser 9 por el seno de 30 grados por 2,5 metros. Más la fuerza 1 por 1 metro. La fuerza 1 es 4 newtons. Va a ser 4 newtons por 1 metro. Menos la fuerza 3Y por 6 metros. La fuerza 3Y es la fuerza 3 por el seno de 20. Y la fuerza 3 es 8 newtons. Por lo tanto es 8 por el seno de 20. 8 por el seno de 20 por los 6 metros. Y listo. Ponemos todo eso en la calculadora y la respuesta nos va a salir en newton. 5 por 4 más 9 por el seno de 30 grados por 2,5 más 4 por 1 menos 8 por el seno de 20 grados por 6 dividido entre 5. Nos sale la reacción de 3,767 newton. Esta es la reacción de B, lo que estaría soportando B, el punto B. Ahora calculemos la reacción de A. Ya que calculamos B, simplemente de acá es reemplazar, despejar F1 más F2, F1, donde está, es 4, más F2Y. F2Y es igual a 9 por el seno de 30, ¿no? Más el peso, que creo que era 5 newton, menos F3Y. F3Y es igual a 8 por el seno de 20. Listo. Y este RB que está sumando pasa a restar. El RB y el RB vale 3,767. Listo. Y con eso calcularíamos área. Ya, vamos a ver cuánto sale. 4 más 9 por el seno de 30 grados
más 5 menos 8 por el seno de 20 grados menos 3,767. Saldría redondeado 7 newtons. Y esa serían la reacción de A, 7 newtons. Nada más. ¿Alguna duda con estos ejercicios? Ese es el último que estás haciendo. Sí, ya acabamos los dos modelos. Entonces, eso sería todo. Les voy a pasar este documento por PDF y la grabación igual. La voy a subir y le voy a pasar a Emanuel para que se las pase. Entonces, eso sería todo. Nos vemos. Chau, chau.